Vamos a continuar con nuestra segunda clase de lo que es soporte vital. Vamos a dar al fin unos minutitos para poder resolver dudas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Estamos, estimados jóvenes, en nuestra segunda semana con este segundo tema que hemos venido a presentarlos y a titularlos para ustedes como cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia realmente es eso. Es una cadena que nos va a llegar, que nos va a ayudar ¿a qué? A lograr la supervivencia, a restablecer las características vitales de una situación en particular. Les aviso, les adelanto desde ya que esta clase que vamos a dar ahora tiene su secuela, tiene su segunda parte, que es la clase de la siguiente semana, de la cual vamos a venir hablando. Se le llama a eso. Muchas gracias por hacer desaparecer la raya. Como les decía, la cadena de supervivencia es eso, es una cadena, una cadena. Ustedes tienen una cadena, tal vez en su cuello, tal vez en su muñeca, en su llave, en la puerta de su casa para protegerla. ¿Qué es una cadena? Una cadena es una unión de eslabones. Un eslabón es un círculo, una forma de algún tipo de metal que de por sí es inútil y es blanda, es débil. Pero cuando unimos varios eslabones, lo que obtenemos es una estructura de grandes dimensiones y de una resistencia fuerte, útil en pocas palabras. La cadena de supervivencia es eso. Agarramos acciones, formas de ver, formas de accionar, pequeñas, que en su conjunto realmente nos llevan a tener un instrumento, una herramienta que se utiliza en pro del paciente. ¿De acuerdo? Generalmente la cadena de supervivencia se encuentra como término ante una entidad clínica denominada paro cardiocerebro-respiratorio, cuando el corazón se detiene y deja de bombear sangre. Pero en sus connotaciones más específicas, los puntos, los eslabones de esta cadena son de gran importancia y lo que nos dan es evidenciar la importancia de un sistema de emergencias que funciona, que debe funcionar en pasos. ¿De acuerdo? La cadena de supervivencia es una secuencia de pasos que están interconectados, que son codependientes. No podemos avanzar al siguiente si es que el primero no se ha cumplido, porque dependen de cada uno. Si nos hemos saltado los primeros pasos, si los hemos hecho a medias, los siguientes puede que se ven interrumpidos y hasta incluso anulados. Tienen que obedecerse así, como una secuencia de pasos con una finalidad: dar mayor posibilidades de sobrevida a una persona que se encuentra en una condición de emergencia. En este caso, y directamente relacionado con la cadena, una parada cardiorrespiratoria. Aquí quiero mostrarles, vamos a mover esto. Ya. Hay dos tipos de cadena de supervivencia. Una que se denomina extrahospitalaria y otra que es la intrahospitalaria. La extrahospitalaria tiene su sitio de desarrollo por fuera de las puertas de un hospital. La verdad, por fuera de las puertas de un hospital hay muchas cosas, muchas condiciones y muchos lugares. La calle, las, un cerro, está una universidad, una escuela, un colegio, un sitio de trabajo, en oficinas, en un vehículo y hasta incluso en los hogares. Más del 70% de las condiciones críticas que presenta un paciente se inician, se presentan por fuera de las puertas de un centro hospitalario. Ojalá que nunca nos toque ver este tipo de situaciones, pero si es que nos tocara, tenemos que estar en las completas condiciones de poder reconocer la situación, de poder
prestar la ayuda necesaria, siempre cuidando las condiciones básicas de un operador. Y con suerte y con mucho esfuerzo vamos a llevar a esta persona a un buen fin. En cambio, lo que es la cadena intrahospitalaria son las acciones que pasan por dentro de las puertas de una sala de hospital, que la verdad tendría que tener la cantidad la cantidad de profesionales necesaria. Esos profesionales deberían estar entrenados y deberían tener materiales para poder trabajar de una forma oportuna, rápida y eficaz. Fijémonos un poco rápidamente, porque los vamos a detallar, los componentes de la cadena de supervivencia. En la parte extrahospitalaria, nuestro primer eslabón es un telefonito. Tiene el signo de una llamada. ¿A qué nos hace referencia? Pues al reconocimiento temprano de la entidad clínica y a la activación del sistema de emergencias. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que está pasando y en ese momento activar, llamar, pedir ayuda. Recuerden que estamos por fuera de las puertas de un hospital. Como esta cadena está relacionada con el paro cardio-cerebro-respiratorio, nuestro segundo eslabón, ¿cuál es? Manitos cruzadas. Las compresiones de pecho que tienen características especiales. La verdad, no son solamente compresiones simples. Nuestro tercer eslabón, el corazoncito con el rayo. Defibrilación precoz, porque realmente está demostrado que la estimulación cardíaca con electricidad realmente puede devolverle un funcionamiento pleno, pero tiene muchas variaciones. Vamos a tratarlas más adelante, mucho más puntualmente. Nuestro cuarto eslabón, ¿cuál es? La llegada de los servicios de emergencias que hemos pedido en el primer eslabón. Por eso no debemos saltarnos ningún paso. Cuando llegan los servicios de emergencias, generalmente traen personal entrenado y material, además de un vehículo para hacer el transporte hacia un centro de atención superior o definitivo. Ya en este centro se puede proporcionar lo que llamamos soporte vital avanzado, muchos más insumos, más específicos para la atención plena. Y además que están los cuidados posparo, que son los cuidados y tratamientos que recibe una persona a la cual, con buenas acciones oportunas, eficaces y el movimiento de un gran equipo de personas, ha llegado a volver su corazón a tener funcionamiento. En cambio, en la parte intrahospitalaria, por dentro de las salas de atención de una clínica, hospital, centro de salud, lo que se tiene son cosas ligeramente distintas. No es lo mismo, pero tampoco es tan diferente. En vez de la primera parte, que es el reconocimiento y la vigilancia, en el intrahospitalario tenemos una lupita. Hay que vigilar. Los pacientes están internados, están dentro de un servicio de salud porque tienen alguna condición. Entonces, de hecho, se los vigila. Dependiendo el estado de gravedad, a veces se varía un poquito la parte de la vigilancia, pero deben estar en constante vigilancia. ¿Para qué? Para prevenir que se presente alguna entidad y que desde que se presenta hasta que se da atención pase mucho tiempo. El segundo eslabón sí es similar a la de la cadena extrahospitalaria y es técnicamente lo mismo. Reconocer el cuadro, o sea, técnicamente hacer un diagnóstico y activar el sistema de respuesta. Pero el sistema de respuesta, como es dentro del hospital, que tampoco va a ser tan grande, tendría que llegar mucho más rápido con personal que ya está ahí, con conocimiento y con práctica para resolver este cuadro de una forma mucho más rápida. El tercer paso son nuevamente manitos cruzadas. Para paro cardiorrespiratorio, pues compresiones de alta calidad. El cuarto eslabón en el intrahospitalario también es el corazón con el rayo, porque sí es cierto que dar estímulos eléctricos
nos beneficia mucho ante un corazón detenido y el soporte vital avanzado y los cuidados posparo ya están ahí, sino que tenemos que asegurar perdón, de que éste se encuentre en las mejores condiciones y se dé lo más pronto posible. Dos cadenas que llevan a lo mismo, pero que se activan, que se utilizan bajo distintas situaciones. ¿Qué les parece? ¿Todo bien y entendible? Yo espero que sí. Ahora vamos a hablar un poquito de los eslabones, más puntualmente. El primer eslabón, verificar y activar. Estas acciones las lleva adelante una persona, un sujeto al que llamamos primer respondiente, que generalmente es el que está más cercano al inicio del proceso de atención, el que ha visto, el que ha encontrado al paciente en una situación crítica y este es el responsable de poder verificar qué es lo que tiene y la verdad, ninguna acción se daría si no es que existiera esta persona, el primer respondiente. Puede que no esté muy capacitado, que no tenga todos los insumos, pero ya abre, inicia el proceso de atención pleno que poco a poco va a llegar a ser más grande. El primer respondiente generalmente se queda al lado de la víctima. Debe quedarse, porque si lo encuentra, da el aviso y la abandona, pues estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Hay que tener ese compromiso con la ayuda hacia las personas, realmente tener que dejar otras cosas que estemos haciendo para quedarnos a su lado y poder colaborarlas en la vida. El segundo eslabón hace relación a las compresiones de alta calidad y es por eso que no son solamente compresiones torácicas, se denominan de alta calidad porque deben tener características de calidad. Desde la posición, el lugar donde se encuentra el paciente, si es el idóneo, si está de costado, si está de espalda, si está boca abajo, pues hay que colocarlo en una posición y sobre una superficie. Las compresiones, lo que hace el operador no es solamente colocar las manos sobre el pecho, sobre cualquier parte del pecho y apretar. Tiene sitios determinados dependiendo el tamaño, el estado de la edad, si es más gordito, si es más musculoso, si no lo es tanto, depende mucho del paciente, la posición de las manos, la profundidad de la cual se comprime, el ritmo al cual se hacen las compresiones, el tiempo o hasta cuándo se van a hacer. Todo eso comprometen las compresiones de alta calidad. Tienen estándares de calidad. Rosalía Huanca acaba de hacer una raya en la pantalla. Por favor, tengamos cuidado con lo que tocamos. Muchas gracias. Nuestro tercer eslabón, la utilización de electricidad. El desfibrilador. Hay de varios tipos, tamaños, colores, tamaños, como los dulces. Vienen dependiendo mucho de la empresa. Pero el más básico para áreas extrahospitalarias que podría llegar a nuestras manos es uno que parece una maletita y posee unos cables y unos parches que se colocan sobre el pecho desnudo del paciente. Este aparatito no tiene gran ciencia, la verdad no es tan difícil de manejar, se aprende en una hora, incluso se aprende muy bien en una hora y está diseñado para eso. ¿Para qué? Llegue rápido y sea fácil de utilizar, pero tiene que estar presente. Este aparato no llega de la nada, no llega flotando del cielo, llega con un equipo de profesionales que lo traen. Por eso es importante el primer paso, llamar, activar el sistema de emergencias. Nuestro, nuestro cuarto eslabón, como soporte vital básico que va hacia el avanzado, inicia con el primer respondiente, con su llamada y con sus compresiones básicas. Cuando llega equipo en el tercer eslabón, trayendo un desfibrilador, también trae otros insumos, porque para el soporte vital avanzado requerimos medicamentos, cambio de operador, porque las compresiones cansan, si uno no está acostumbrado, pues llegan a agotar muy rápido, entonces no son efectivas. Tiene que haber alguien que haga el relevo y otras personas del equipo que tomen otro tipo de medidas
para empezar a proyectar la vida. Y este tipo de personas llegan con equipos y también llegan en un medio de transporte. Este medio de transporte nos puede servir para llevar al paciente hacia un centro de atención adecuada, de superior atención, superior nivel, pero de un nivel adecuado a las necesidades del paciente. Cuidados posparo. Y aquí hay que ser realistas. No todos los pacientes llegan acá. Realmente son muy pocos los que llegan de una buena manera a los cuidados posparo. La parte básica, los primeros dos eslabones de nuestra cadena, son lo básico, lo mínimo que se podría hacer. Y se denomina básico por ese mismo hecho. Es básico. Si ustedes no hacen bien lo básico, si no conocen lo básico, pueden tener el mejor sistema de emergencias, el mejor hospital, los mejores profesionales. Muchas gracias, estimada Lourdes. Si es que no hacen lo básico, si no lo tienen bien aquí, bien en las manos, bien practicado, nada de lo que hagan por encima, por moderno o por eficaz que pueda ser, va a servir. La base es lo indicado. La base funciona muy bien y tienen que respetarla. En el quinto eslabón, cuando el paciente llega, pues se realizan los cuidados, porque recuerden que cuando el corazón se detuvo, la sangre no circuló, el oxígeno no llegó, los órganos más sensibles, más nobles, ya empiezan a fallar a los minutos. El cerebro, el mismo corazón, los riñones, los pulmones, son en ese orden los más afectados. Y dependiendo el tiempo y las maniobras, a veces no están en una situación tan buena para volver a funcionar. Es por eso que muy pocos llegan al quinto eslabón. Pero el quinto eslabón, con buenas maniobras, mantiene la vigilancia, porque ese corazón que se detuvo, por mejores que hayan sido las maniobras, tiene el riesgo de volver a detenerse en las siguientes 24 a 48 horas. Puede volver a pasar. En el quinto eslabón entramos en salas especializadas de monitoreo y de tratamiento. UTI, las unidades de terapia intensiva, donde hay una gran cantidad de profesionales especializados en ese hecho y hay pocos pacientes. Cada uno tiene distintas máquinas, verificadores y formas de tratamiento para poder llegar a un buen fin. ¿Qué tal? Ese es un resumen rápido de nuestros 5 eslabones. Pero atención, estimados, lo que sigue también es importante y la verdad todo lo que decimos siempre tiene su grado de importancia. Acá me quiero detener para dos cosas. Para comer. Y lo segundo, para comunicarles un poco las intenciones de esta materia. Conocemos que están pasando otras materias, anatomía, histología, embriología, que son la base y se parecen mucho a materias del primer año de la facultad como tal. ¿Qué objeto tiene, desde mi concepto, esta clase de soporte vital? Hacerles entender que el conocimiento que ustedes tengan del funcionamiento del cuerpo tiene un beneficio. No solamente es la parte de la memoria. Tienen que entender que si no conocen la base de cómo funciona el cuerpo, muy pocos se van a poder guiar cuando el cuerpo presente deterioros, enfermedades o lesiones. Tienen que saber la base. Esta clase es una forma de englobar, de que ustedes realmente conozcan un poco de la materia y engloben ciertos conocimientos que ya están adquiriendo para que vean lo que realmente expresa la carrera. Servicio. ¿De acuerdo? Continuemos entonces. Volvamos al primer eslabón, porque tenemos que entenderlo bien, en toda su magnitud. Parecería el más simple y el que pasa más rápido, pero entre sus componentes tiene grandes cosas. El primer eslabón, que es verificar y activar,
Inicia, como les hemos comentado, con el primer respondiente. Esa persona que ve de primera mano a la persona, que incluso puede llegar a prestarle una atención. Esta persona tendría que tener para poder activar un sistema de emergencias. Realmente el sistema de emergencias es muy grande y muy pocos lo conocen. Muchas personas que trabajamos en ese tipo de niveles no llegamos a ver al paciente cuando sale, pero estamos en el centro, empujando de a poquito para un buen fin. Este primer respondiente, para activar de una forma adecuada el sistema de emergencias, debe informar con claridad. Es por eso que muchos de los personales de la salud nos dicen que somos fríos, que no tenemos sentimientos. Es que la verdad, si nos dejamos llevar por las pasiones del momento, vamos a perder el norte. Tenemos que tener la suficiente capacidad para actuar ante una situación de emergencia de una forma tranquila, no lenta, no desdeñosa, tranquila pero rápida, oportuna. Es para eso que tenemos conocimientos y tenemos experiencia y práctica. Porque si nosotros perdemos los estribos y nos ponemos a gritar, a ponernos ansiosos, todo se perdió. Tenemos que tener una filosofía de pensamiento. El primer respondiente como tal tiene que ser una persona con entrenamiento, con capacidades. Lo idóneo sería que sepa por lo menos primeros auxilios, que ya hemos hablado en la anterior clase de la diferencia entre el soporte vital y los primeros auxilios, pero por lo menos tendría que saber primeros auxilios. Ideal, súper, si esta persona es de soporte vital, o sea, un profesional con conocimientos, práctica, capacidades y equipo, aunque eso no se da muy rutinariamente. Pero el primer respondiente tiene por lo menos un conocimiento básico y muchas ganas de poder ayudar. Estoy viendo que alguien me echó otra. Gracias, perdón, no dije nada. Entonces, este primer respondiente tiene funciones, tiene puntos que tiene que entender y que tiene que cumplir. Por ejemplo, la evaluación de la escena. Dependiendo dónde se presente el tipo de lesión o el tipo de evento, varía mucho. Vean la distinta connotación que tiene pensar en atender en un centro hospitalario, en su sala de emergencias, en sus pasillos, en su ascensor. Es más variado cuando es por fuera, donde se ocurre la gran cantidad de casos. En el piso, en un cuarto, en un patio, en una carretera, en unas gradas, en un cerro, en un río. El escenario, la escena varía mucho, pero hay que evaluarla, hay que conocerla, hay que saber sus connotantes. El primer respondiente garantiza un nivel de seguridad a distintos niveles, empezando siempre con la seguridad de uno mismo, la seguridad del paciente el que se va a revisar y la seguridad del entorno, porque nunca faltan curiosos. Siempre hay uno que otro que está ahí con su cámara mirando. No ayuda. También debemos cuidarlo. Una vez que ha obtenido escenas, que ha obtenido información de la escena y ha garantizado la seguridad, cuando tiene ese conocimiento de lo que está pasando, recién puede activar el sistema de emergencias, porque si llama antes, ¿qué va a decir si no conoce nada? Dependiendo mucho del entrenamiento y la práctica, esta toma de decisiones y de segundos hasta para algunos minutos, pero eso es importante continuar en la práctica constante. Después de haber llamado a los servicios de emergencias, presta los auxilios necesarios y que estén en su capacidad. El primer respondiente es muy importante. La evaluación de la escena es realmente fundamental para empezar cualquier proceso de atención, porque en la evaluación de la escena, el primer respondiente evalúa la seguridad. La seguridad
Muy, muy importante, como les he dicho, uno no puede ponerse en riesgo. Uno tiene que estar consciente de sus capacidades y de lo que tiene y lo que puede hacer. Yo no puedo ir a meterme a, no sé, a un derrumbe, a un incendio, si no tengo el conocimiento, si no tengo las fuerzas. Porque por meterme voluntariamente a hacer algo loable que es ayudar, puede estar complicando más la escena. Puedo estar poniéndome yo en riesgo porque no tengo el equipo necesario, porque no tengo los conocimientos necesarios para ese tipo de lugar. Hay que tener seguridad plena. Inicio conmigo, después con el paciente y con las personas que nos rodean. Hay que identificar riesgos para este cometido. El piso está resbaloso y me podré caer, por lo menos. No habrá una piedra o algo en el techo que me pueda dar en la cabeza. Si ingreso y me apoyo o me siento, me voy a cortar, me voy a lastimar. Tantas cosas que pueden suceder que varían mucho con la escena. Hay que tener en cuenta esto. Ya cuando uno tiene conocimiento y algo de experiencia, con solo ver una escena, rápidamente la cabeza empieza a integrar ideas y tiene una idea, algún concepto de más o menos lo que pasó. Conociendo el mecanismo de la lesión, realmente se pueden prever muchas cosas. Pero eso es conocimiento y práctica para prever y anticipar muchas situaciones de riesgo para una atención. También cuando evaluamos la escena, vemos cuántas víctimas hay o puede haber. Puede haber una, dos, 10. Depende mucho de la evaluación y del tipo de situación. La seguridad, estimados jóvenes, la seguridad personal es importantísima. La seguridad, los equipos de seguridad que les decimos EPP, equipo de protección personal, nos protegen, porque créanlo o no, el personal de salud se enferma. Nos enfermamos como cualquier otro, porque también somos personas, no somos entes mitológicos, somos como cualquier otro, solamente que prestamos nuestro conocimiento y nuestras ganas para realizar una actividad. En este cometido, nosotros nos podemos enfermar o peor aún, podemos llevar algo a nuestros domicilios y enfermar a nuestros seres queridos. Es por eso que es importante conocer y manejar bien los equipos de protección personal, empezando mínimamente con guantes. Esta barrera, porque las manos entran, tocan, hacen todo. Tienen que estar protegidas. Son la puerta de entrada hacia nosotros. También tenemos gafas, en lugar, barbijos, cubrebocas, tenemos botas o zapatos especiales para andar por ciertas zonas y tenemos batas, ropones, pijamas, un montón de objetos con los cuales nos protegemos. Este tipo de material es para la atención, no es para lucirse, porque ya me imagino algunos de los que al año ingresen a la carrera van a estar orgullosos con sus guardapolvos paseando desde la facultad hasta la Pérez Velasco, comiendo por el estadio o por cualquier lado, luciendo sus equipos de protección. Eso no es nada adecuado. No está bien que hagan eso. ¿Por qué? Están utilizando un material en un sitio donde no es debido, exponiendo a otras personas y a ustedes mismos a ciertas enfermedades. Mucho ojo con eso. En otro tipo de contextos, pues bueno, porque este material, las batas, guantes, barbijos, botitas, gorros, se utilizan en el intrahospitalario. Pero aunque no quieran creerlo, hay personas que trabajamos en el extrahospitalario y tenemos algo bastante distinto. Nos vestimos distinto porque uno no puede andar con esos zapatitos con crocsitos, con guardapolo, con bata en cualquier lado. Hay quienes trabajamos con otro tipo de indumentaria. Igualito utilizamos barbijos, lentes, guantes de látex o de protección, pero nos ponemos más. Cascos de seguridad, botas, ropas
pantalones, chaquetas de tal tela dura, porque tenemos que prestar este tipo de atención. El EPP, el equipo de protección, depende del sitio donde se está accionando, del área de operaciones. Los riesgos son latentes y están presentes a muchos niveles. Hay lugares un poco más tranquilos, hay sitios hostiles donde las ciencias de la salud tienen que estirar su mano y tienen que adecuarse, tienen que realmente tener esa característica de adaptabilidad. La principal preocupación de todos es la seguridad de los que prestan auxilio, de nosotros, porque si nos pasa algo, perdimos una mano y ganamos un paciente. Eso no está bien. La preocupación por la seguridad depende mucho. Hay eventos comunes donde el riesgo no es tanto y hay eventos mucho más especiales que no son tan comunes o que son muy grandes donde el riesgo es alto. Hay que saber entrar, hay que tener conocimiento y materiales. El entorno, el sitio de operaciones nos da datos. Depende mucho de la práctica, de desarrollar ese ojo para poder leer la situación y prever ciertas condiciones. La seguridad de la escena como tal abarca desde mi seguridad, la seguridad de mi paciente y de todas las personas del entorno, porque puede haber más de una, no directamente implicada en los hechos. Fíjense esto, la escena es distinta. Todas las escenas se parecen, pero son distintas unas de otras. Ver la escena quiere decir pararse y mirar todo. No solamente mirar como los piratas, ¿verdad? Con su catalejo. Un segmento pequeño. Tenemos que mirar todo, la amplitud, porque en un escenario de emergencias todo cuenta, todo puede cambiar. Tenemos que examinar las causas y vamos a saber un poco los resultados del incidente. Tenemos que conocer esto para nuestra seguridad. Tenemos que ver a las víctimas. Puede que haya una víctima, pero que está rodeada de personas, de familiares, hasta incluso de transeúntes, de curiosos, que están ahí y no ayudan. Todos están con sus cámaras para el TikTok, para no sé qué vainas. Les gusta ayudar. Tenemos que cuidarlos también a ellos. Por ejemplo, miren este evento. Tenemos un vehículo siniestrado. ¿Cuántas personas habrá habido ahí? Tal vez una, el chofer, tal vez tenía un copiloto al lado que también resultó damnificado, o tenía a toda la familia en la parte de atrás. No lo sabemos. O tal vez no había nadie y al auto lo chocaron o le cayó algo. Pero no habría tanta bola para un auto vacío, ¿no es así? Estimada Jenny, apague su micrófono, gracias. ¿Qué le pasó a este vehículo? ¿Estaba en funcionamiento o el chofer se durmió y se chocó contra un poste, contra una pared? ¿Estaba andando y se derrumbó el cerro y le cayó una piedra? ¿Venía otro vehículo y lo chocó, lo impactó? ¿Qué es del otro vehículo? Tantas situaciones distintas que se pueden presentar, tantas ideas que pueden salir de simple imagen. Es todo conocimiento y práctica. Aquí les traigo para ustedes. Sí, también puede haber estado en estado de ebriedad, se durmió y se chocó, o había un perrito, quiso no pisarlo y se chocó. Montón de cosas pueden haber sucedido, estimados jóvenes. Fíjense en esto. ¿A quién llamar? Perfecto, yo soy un capo y tengo una memoria prodigiosa. En un momento de emergencia, por la adrenalina, por el susto, por el miedo, lo que quieran, nadie se acuerda 3 números seguidos. Una actitud responsable es tener en su teléfono celular
números de emergencia. Aquí tienen números tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad del Alto. Pero una persona responsable, un profesional responsable, entiende que si yo me estoy yendo de viaje, no sé, a Cochabamba, nada me quita googlear un minutito o 5 minutitos buscando números de emergencia. Posiblemente nunca los utilice en mi vida, posiblemente, o tal vez sí. Prevención, estar preparados para lo que se pueda tener. Y la verdad, los números de emergencia no son únicos en todos los países, ni siquiera en todos los departamentos o municipios. ¿Han visto? Aquí hay números distintos. Y como preguntaban en el chat, miren, 3 números para bomberos en La Paz y un número más largo para bomberos del Alto. Es que la central de los bomberos está en La Paz. Hay como una regional en el Alto, pero ir hasta el Alto, hasta que no les den un número particular a los bomberos del Alto, va a ser complicado. Por eso tienen un número fijo mucho más largo. Hay más números, les cuento, dependiendo mucho de qué es lo que se puede pensar. Hay grupos voluntarios, hay sistemas privados, cada uno, seguramente ustedes que son un poco más jóvenes, aún tal vez cuentan con algún seguro de salud. Tienen que conocer ese número para poder hacer uso de sus beneficios. Cuando lo requieran, no es de mar de chiste. Tenemos que entender puntos importantes. Entender que la escena puede cambiar es muy esencial. La escena no se mantiene como la hemos encontrado. El mundo da vueltas, las escenas cambian. La escena puede cambiar. El paciente también puede cambiar dependiendo al tiempo, a las acciones que hemos tomado o su estado. Puede deteriorarse, puede complicarse. O si hemos hecho buenas maniobras en buenos tiempos, el paciente puede mantenerse y hasta incluso podría mejorar. Tenemos que saber que monitorear constantemente la escena es importante. Muchas veces un ojo atiende y el otro ojo revisa, se mantiene atento a todas las actividades que puedan estar. Veamos, por favor, esta escena. Ha habido un incidente, un deslizamiento. Todas las brindando algún tipo de acción han tenido que salir corriendo porque la situación ha cambiado. La escena cambia, nunca es la misma. Si se han fijado, ha habido 2 personas que han sido llevadas por la tierra. No han estado atentas. Mucho ojo con estas situaciones. Les repito, la escena cambia. Veamos esta otra. Atención al periodista turco Şükrü Oytan en un programa de fútbol. Se desvanece poco a poco y se queda sobre la mesa. Cuando su compañero lo va a socorrer, llega el ataque y se desploma. Esto ocurrió en vivo en la televisión de Turquía cuando Oytan sufrió un infarto y provocó la consternación de todo el país. Las situaciones se presentan en cualquier momento. El paciente mismo tiene sus momentos y puede ocurrir cuando está solo o cuando está al centro o en la vista de miles. Todas situaciones que tienen sus puntos a favor y en contra. Veamos esta otra.
of a sudden we just felt this impact, and we saw a car drive up on the side of our vehicle. When they tried to get his car off of mine, they pushed it a little bit further than it was originally. Parecía todo bonito, ¿no es cierto? Había un accidente, han puesto trancas, el auto no se movía. Cuando entraron para operar, tal vez a alguien se le olvidó cortar o apagar el vehículo. Y en un mal movimiento se activó, se pisó el acelerador y el vehículo avanzó. Y el oficial, el bombero que estaba ahí para ayudar, al momento de caer el vehículo, quedó con un pie atrapado. Tenemos que mantener una monitorización de la escena, proporcionar seguridad para nosotros y para el resto. El servicio de emergencias médicas como tal, el que es extrahospitalario, tiene 3 áreas específicas, lo que llamamos salvamento, atención médica y transporte. Estas trabajan en forma coordinada para poder prestar la atención a las personas que lo requieran. El salvamento llega donde esté el paciente, en una azotea, en un sótano, en la selva, en la montaña, en el agua, tiene que llegar hacia él. La atención médica le sigue y hasta incluso es parte del salvamento, porque no podemos esperar que saquen al paciente del barranco para atenderlo encima. A veces el personal de salud entra al barranco y ahí empieza su soporte, mientras poco a poco se saca a la persona afectada. El transporte es crucial porque muchas de las acciones dependen del tiempo. A veces hay que volar a darlo a un hospital y muchas veces se hacen acciones dentro de los vehículos de emergencias, porque no solamente nos sentamos uno a uno y vamos avanzando, hay que estar al lado del paciente siempre. El objetivo del sistema de emergencias, pues, es brindar atención eficiente, eficaz y oportuna. Con este tipo de atención vamos a disminuir la mortalidad y la gravedad de las lesiones que tiene el paciente. Se atiende a situaciones comunes, cotidianas, como a eventos distintos que se presentan poco, desastres naturales, por ejemplo, o eventos masivos. En este tipo de situaciones se presentan atenciones adecuadas y con protocolos que llamamos triage. Con esas acciones permitimos que las víctimas se atiendan de una forma organizada. Evitamos que los centros hospitalarios se saturen con muchos pacientes, porque si metemos todos los pacientes a un solo lugar, lo que conseguimos es que nadie atienda a nadie. Por eso llevamos a la víctima hacia un centro de atención adecuado para su necesidad. Y reducimos los tiempos de espera de la atención, lo cual mejora mucho la sobrevivencia. Fíjense un pequeño resumen del equipo de respuesta. Pasa un evento, las personas transeúntes con entrenamiento levantes. El sistema de emergencias como tal responde con un equipo de profesionales capacitados y con material, proporcionando atención en el lugar y atención en el transporte, llevando al paciente o a la víctima o víctimas hacia un centro de atención ideal para sus necesidades. En este centro de atención, empezando por la sala de emergencias, se empieza o se profundiza la atención y compensación del paciente y se decide después pasarle a una sala común o de estabilización o tal vez la necesidad de hacer una intervención quirúrgica. En poco tiempo les he intentado resumir lo que es el equipo de respuesta hasta que el paciente ingresa y es movido a las salas de un hospital.
este signo que ya se les hemos mostrado. Es hermoso, pero para muchas personas, muchos colegas actualmente, es solo un adorno, es un logo más, pero es compromiso, es amor. Y que ustedes lo lleven aquí algún día en el hombro sería un gran honor.